Pablo dice, reflexionando cuando escribe a los Corintios, porque los Corintios estaban tomando parte por los maestros que tenían. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pedro? Esas preguntas las hace. Solamente instrumentos. Personas por las cuales Dios hizo algo o está haciendo algo. Amén. Mi hermano, cuando el instrumento en las manos de Dios se cree un poco más que lo que debe ser un instrumento, es porque está teniendo quizás un concepto más allá de sí mismo que lo que debería tener. Dios nos dé siempre esa humildad y decir, Señor, yo voy a hablar tu palabra. Amén. El predicador se para y dice, Señor, que se acallen mis pensamientos y para dar paso a la mente de Dios. Amén. Quiero leer un texto para comenzar en Mateo capítulo 6, muy conocido, un solo versículo. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Dios como Padre. Terminaré hablando al final sobre la paternidad de Dios. Y para comenzar, primero quiero invitarlos a que hagamos un pequeño recorrido tomando algunos padres de la Biblia y los resultados. Algunos tuvieron buenos resultados, otros no. Ahora, una vez una persona dijo, ¿para qué van a hablar de esas cosas negativas? Esas historias negativas de la Biblia mejor ni mencionarlas, dice. Hay historias que son nefastas según la opinión que él tenía. La respuesta, ¿por qué están en la Biblia? ¿Por qué deberíamos leerlas? ¿Por qué? Pablo lo dice a los Corintios. Las cosas que sucedieron en Israel, dice antes, para nosotros se escribieron. Qué interesante lo que él dice. Todas esas cosas que a lo mejor ni nos gustan de la historia antigua de la Biblia, dice, por una razón se escribieron, para enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos, es decir, la iglesia, el nuevo pacto. Esas cosas están ahí, hermanos, para enseñarnos. La Biblia a través de historias, y hay historias excelentes, hermosas, tiernas, que uno se emociona y nos enseñan cosas lindas. Pero también hay historias tristes, hay experiencias muy negativas, muy nefastas, y que se escribieron porque tienen que enseñarnos que debemos evitar esas cosas. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios. Y por eso, si tomo algunos ejemplos que no son muy buenos de paternidad, es para que los papás tomen nota y digan, no, yo ese error no lo voy a cometer, ¿me entiende? Para eso se escribieron. Amén. Las historias de papás que no tuvieron un buen resultado, no tuvieron actitudes correctas, se escribieron para enseñarle a los papás que esas cosas no deben hacerlas. Y los ejemplos buenos de papás buenos en la Biblia se escribieron para enseñar y decir, eso es lo que agrada a Dios. Y finalmente el modelo de padre que es Dios está justamente para enseñar a los padres cómo ser buenos padres. Un poco de eso vamos a conversar en esta prédica, que Dios espero me guíe, me dé su sabiduría para hacerlo. Coloco el reloj porque a veces me olvido y se me va. Me vuelo, así que el reloj como que me aterriza. En primer lugar, quiero invitarles en este breve recorrido, porque no tomaré más de 4 personajes, hay muchos más, pero sería muy largo. Quiero comenzar no en orden cronológico, sino un orden arbitrario que yo coloqué por alguna razón. No crean que empecé del más antiguo, no, salto, vuelvo atrás en el tiempo y no, olvídense de la cronología, pero quiero que tomen la caracterización del personaje. ¿Ya? David, qué tremendo hombre de Dios, ¿no? Amén. El hombre que es conforme al corazón de Dios, es grande espiritualmente, que gran guerrero fue y qué gran rey. A tal punto que el Mesías, se construyó la esperanza mesiánica y las profecías acerca del Mesías, tomando a David como el rey ideal. Y siempre usted lee, por ejemplo, los otros libros de la Biblia, los libros históricos, y también los profetas, y David es el modelo por el cual se juzgan las vidas de los otros reyes. Es interesante eso, siempre es el rey ideal. Y tiene muchas virtudes y muchas cosas. ¿Quién no se ha deleitado con los salmos que escribe David? ¿Quién no lo ha visto en sus bajezas y en sus grandezas? ¿Y por qué nos gusta tanto David? Porque nosotros nos vemos reflejados en él, hermano. Vemos lo bueno y lo malo. Qué bueno que la Biblia nos hable también de las cosas malas de estos héroes espirituales.
Y en David nos vemos nosotros reflejados muchas veces en sus bajezas y en sus grandezas, en sus debilidades y en sus fortalezas. Pues bien, es un hombre extraordinario, espiritualmente hablando. Sin embargo, perdónenme, pero yo no tengo un buen concepto de él como padre. Hasta donde veo en la Biblia, lo poco que hay sobre su material de la paternidad de David, no fue un buen padre. Y vamos a llamarlo David el padre ausente. Algunas de las cosas más sórdidas se dieron entre los hijos de David. Tuvo muchos hijos, con más de una esposa. Él tuvo mujeres, tuvo concubinas, tuvo... En fin, él y Salomón y otros fueron reyes que quisieron gobernar al estilo de los reyes orientales, que ese no era el modelo de Dios. Entonces vemos nosotros a David con muchas cosas hermosas en lo espiritual, pero hay más de una madre y hay muchos hijos, y cada madre está ahí formando a su hijo y aleonándolo, por así decirlo en buen chileno, para que él ojalá sea el próximo rey. Vemos más tarde que aún los propios hijos de David, como Adonías, como Absalón, están disputándole a su padre el trono, el reino. Hermanos, hay problemas tan graves como violación, como incesto. Recuerden el caso de Amnón y Tamar. Luego hay homicidio porque Absalón mata a su medio hermano Amnón porque él violó a Tamar y se subleva contra su padre porque él cree que su padre está actuando de manera injusta en todo esto. Y pareciera que el papá hace la vista gorda, él se enteró de estas cosas, pero no hace mayor cosa. Él lo ven absorto con los negocios del reino. El padre ausente porque David estaba por todos lados peleando las guerras que eran necesarias en ese periodo en que la monarquía se estaba estabilizando. Vemos a David manejando los asuntos del reino. Así que los hijos lo veían y quisieran, me imagino yo, querían hablar con el papá. No, tu papá está peleando la guerra por allá. ¿Cuándo vuelve? Ni idea. ¿Volverá? Ni idea. Bueno. Y luego, yo quiero hablar con mi papá. No, es que tu papá está dirigiendo una reunión con los príncipes de Israel y es vital. Está formando una alianza por acá y está sofocando una revuelta por allá. Y otro hijo preguntaba y decía, no, tu papá está con el Señor. ¿Qué se murió? No, está adorando, está cantando salmos en la presencia de Jehová, no hay que molestarlo. Yo imagino que eso, hermanos, hacía en cierto modo que David estuviera ausente de su trabajo paternal. Además que los antiguos orientales no tenían el modelo que tenemos nosotros, los occidentales, y que se nos ha enseñado respecto a cómo ser un buen papá. Hay que también exculparlo porque los papás, incluso nuestros abuelos y bisabuelos y nuestros propios padres, ellos tenían un modelo muy distinto al que tenemos hoy. Ellos no fueron enseñados ni educados a ser cariñosos, ni ser dialogadores con los hijos. Así que también no hay que juzgar tan severamente a estos padres antiguos, porque ellos proceden de un trasfondo cultural. Ellos proceden de un trasfondo cultural oriental, antiguo, muy antiguo, milenario. Así que también no podemos ser severos. Yo no estoy emitiendo un juicio, estoy describiendo nomás. Pero que sí la ausencia del papá afecta a los hijos, sí los afecta. Y sin duda, estos hijos y sus conflictos son en la evidencia. Hijos que estaban esperando el momento de apoderarse del trono. Y las madres de por medio tratando de que sea su hijo. Y vemos nosotros a Betsabé, ¿no? Abogando por Salomón, para que ojalá el papá que se está muriendo, el viejito David, pronto lo proclame como el sucesor, porque allá estaba Adonías tratando de usurpar el reino, y ahí está la mamá y hablando con él, para que él ojalá pronto haga algo, porque si no el reino se le divide. Hay una guerra civil. Adonías, él fue un hombre que se preocupó mucho, igual que Absalón, de ganarse las simpatías de la gente. Ellos fueron muy populistas, ¿no? Son como los políticos modernos, ¿no? Y cuando veían descontento decían, no, cuando yo sea rey yo no lo voy a hacer como mi papá, yo voy a hacer esto, y prometía cosas en forma demagógica. Ahí estaban ellos ganándose a la gente, y la gente decía, que yo le voy a dar mi voto a Adonías, a Absalón,
y se mostraban con porte real, y uno de esos y tenía una cantidad de jinetes que iban delante y él iba atrás, ya se creía en el trono. Esos problemas tenían que ver por la poca formación, el poco contacto que ellos tuvieron con un papá ausente. Bueno, hermanos amados, he tomado algunos otros modelos que nos dejan enseñanza, así que ¿qué enseñanza nos deja David? El padre ausente no va a influir positivamente en los hijos. Yo sé que hay ausencia física porque el papá trabaja en el norte y viene una vez al mes, pero el poco tiempo que tú puedas tener con tus hijos, papá, que sea un tiempo de calidad. Si a veces no es la cantidad de tiempo, el tiempo que pases sembrándole valores, cariño, sobre todo la palabra de Dios a los padres cristianos, sin duda eso va a influir positivamente en ustedes y en sus hijos. Les va a servir a ustedes, porque algún día van a estar recibiendo estos lindos videos. Qué hermosos esos videos para los papás, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bueno, significa que han hecho bien la pega, ¿no? Pero ahí es cuando los papás empiezan a sentir y decir, chuta, me mereceré esto, yo creo que no hice tan bien las cosas. Y empieza a sentirse el remordimiento, sí pasa eso. Yo he escuchado papás que cuentan eso. Pero ojalá que esto les ayude a hacer mejor todavía las cosas. Mejor todavía. Y creo que el ejemplo de David nos dice, los papás ausentes tienen que esforzarse, redoblar sus esfuerzos por tener tiempo de calidad con sus hijos y estar con ellos, hablarles con ellos. Me decía una mamá tiempo atrás, la vivencia que tuvo con su esposo, porque ella trataba de aconsejar a su hija que estaba entrando en la adolescencia, en edad de como 14, 15 años, una cosa así, y entonces ella le trataba de enseñar a ella cómo ser una señorita cristiana o cómo andar como una buena niña, y trataba de decirle el cuidado que tenía que tener, que hay muchos hombres que no son como tu papá o no tienen... Entonces al final yo le dije, hija, a mi marido, háblale a tu hija y dile cómo son los hombres, y parece que ella no me cree. Dile cómo son los hombres y cómo ella debe cuidarse. No todos los hombres, pero de muchos hombres en este mundo. Entonces, él no sabía cómo hacerlo. Sencillamente háblale tú como hombre. Ella necesita la voz de la mamá y del papá. El hijo necesita que el papá le hable también algunas cosas, pero también necesita escuchar a la mamá. Por eso Dios puso un hombre y una mujer como papá y mamá. Ese es el modelo de Dios, aunque la sociedad lo quiera ignorar, pero ese es el modelo de Dios, porque es la única manera que los hijos tengan una formación completa, una visión realmente completa de la vida, de la sexualidad y de lo que es la humanidad. Dios nos ayude, hermanos, a seguir fomentando esto y los padres tengan especial cuidado con esto. Ahora he tomado otro ejemplo. Elí, ¿se acuerdan de Elí? El sacerdote en jefe allí en el tabernáculo en Silo. Y sus hijos como ayudantes. ¿Qué dicen de los hijos de Elí? Dejaban mucho que desear. Ofni y Finés eran pero de lo peor. Ellos eran sacerdotes por herencia, porque por la ley los hijos de sacerdotes también son sacerdotes y así. Pero qué terrible esto. Lo que pasaba allí, el texto está en segundo libro de Samuel, si ustedes quieren seguirme. En el segundo libro, nunca diga segunda de Samuel, primera de Reyes, porque no son epístolas, son libros. Primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónica, primero de Samuel, segundo de Samuel, ¿ya? Algunos leen como si fueran epístolas. Epístola es femenino, primera Corintios, segunda Tesalonicenses, ¿me entiendes? Siempre digo esto porque se lo he escuchado hasta predicadores famosos, ¿no? Quizás son lapsus que se pegan. Dije yo, el primer libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo 2, está la historia de los hijos de Elí. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eso a mí me preocupa, hermanos, me preocupa. No tenían, o sea, que sean impíos ya me preocupa porque eran hijos de un sacerdote. Pero que diga que no tenían conocimiento de Jehová, eso ya es grave, porque se supone que a esas alturas el sacerdocio era quien instruía y recordaba los deberes para con Jehová, recordaba la ley al pueblo.
levitas y por supuesto los sacerdotes. Y que ellos no conocían realmente cómo era Dios, no sabían de la santidad de Dios, no sabían que Él es celoso, no sabían que Él demanda reverencia, no tenían conocimiento. El versículo 12 describe ya que el papá no estaba haciendo las cosas bien. Elí dirigiendo el santuario, ministrando el santuario allí en Silo. El versículo 17 dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, menospreciaban la adoración, el sistema de culto, no tenían respeto ni reverencia. El respeto a las cosas de Dios se le enseñan primero los padres, luego la iglesia con los maestros de escuela dominical, el pastor y etc. Pero, ¿quién enseña primero el temor de Jehová y el respeto a Dios y el celo de las cosas de Dios? El padre cristiano, la madre cristiana. Y este sacerdote no estaba haciendo bien la pega, no estaba enseñándoles a estos jóvenes. Dice que había tanto falta de respeto que se peleaban por la carne que se cocía allí, ¿no es cierto?, después de ofrecer el sacrificio. Habían ciertos sacrificios en que se podía comer la carne, los oferentes que la traían y el sacerdote y los sacerdotes y comían en comunión. Pero esto, hermano, una pelea por la presa más gorda. ¿Quién se la pescaba ahí? Se avanzaban como jotes ahí a la olla queriendo pescar lo mejor. Hermano, era horrible, vergonzoso. Tenían una muy mala formación. Dice el versículo 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La inmoralidad era muy, muy grande. Estoy leyendo el versículo 22, siempre en el capítulo 2. Y hay un Dios, hermano, que evalúa la tarea de los padres. Y Dios, cuando evaluó a Elí, no lo evaluó por la administración de él como sacerdote. Dios no estaba tan interesado en evaluar si Elí hacía bien las ceremonias y todo eso. Si encendía a la hora que correspondía el altar del incienso. En fin. No, sí estaba preocupado de su deber como padre, que él no lo estaba cumpliendo. ¿Ustedes, papás y mamás, creen que a Dios no le preocupa cómo ustedes están formando a sus hijos? ¿Creen que Dios no mira eso? La formación moral, tampoco lo critica si él vestía bien o alimentaba bien a sus hijos. ¿Cómo los enseñaba moralmente? Y Dios, hermanos, hizo una evaluación y se la dice a Samuel en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Finalmente Dios habló, Dios observó mucho tiempo lo que pasaba con los hijos de Elí. Y dice que cuando Dios le habló a Samuel y le dijo que lo llamaba para hacer una obra grande y que lo estaba levantando para ser el gran hombre y que Dios había desechado a Elí y a su descendencia sacerdotal y que levantaría a un verdadero hombre conforme a su corazón, en esa conversación que tuvo aquella noche con Samuel, Dios le dijo: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El respeto a Dios, la reverencia, hermano, a Dios, son cosas que los hijos tienen que aprender. Y estos chicos, estos muchachos eran irreverentes. Con sus acciones blasfemaban a Dios, denigraban al Dios de Israel y daban un muy mal testimonio de la familia sacerdotal. Yo le digo a los padres y también a las madres, preocúpense de que sus hijos tengan el debido respeto hacia las cosas de Dios. El respeto a la casa de Dios, al culto, a cuando se predica la palabra de Dios. Esas cosas domésticas que usted enseña sobre el culto a sus hijos, hermano, tienen un valor grande. Dios espera que usted lo haga. Dios estuvo mucho tiempo esperando qué hacía Elí con sus hijos. ¿Los corregía o no? ¿Les enseñaba o no? ¿Los reprendía o no? Hay una frase que usa aquí la Biblia Reina Valera. Él sabe la maldad de ellos. Él sabe la iniquidad de sus hijos, él lo sabe. Y sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha atajado, como dice otra versión de la Biblia. No les puso atajos, no los reprendió, no los castigó.
Los dejó. Hay un ejemplo de una reprensión muy, muy suavecita, pero él era como... A ver. En el capítulo 2, versículo 23, dice que un día él le habló a sus hijos. Hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo lo que este pueblo dice de vuestros malos pareceres. Él sabía lo que la gente hablaba de sus hijos. No hablaban de él, de sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bueno, más allá que esa pequeña amonestación tan tibia y tan pusilánime, no hay más. Y Dios dijo, Él no les impide. Dios no quería sencillamente un pequeño sermón. Él quería que fuera firme, le dijera, con las cosas de Dios, no. Lo que ustedes hacen es malo. A veces amamos mucho a los hijos, pero llega el momento en que por amor a ellos, nosotros le decimos, hijo, eso es malo. Eso que estás haciendo no es bueno. Me decía un papá una vez que su hijo, que fue criado en la iglesia y sabe las cosas de Dios, le llegó a contar un día, porque se fue a trabajar a otro lugar y volvió a los meses. Entonces le dijo, papá, te presento. Llegó con una niña, una dama, y le dijo, te presento, le dijo, ella es mi compañera y quiero que tú también me des tu bendición. A ver, ¿en qué sentido es compañera? ¿Pololean? ¿Se van a casar? No, le dijo, es mi pareja. ¿Qué significa eso? ¿Que están conviviendo? Sí. ¿Y quieres que te dé mi bendición? Hijo, te amo mucho, pero ustedes están en pecado delante de Dios, están en fornicación. Pero papá, ¿qué está diciendo? Y ella se va a sentir ofendida. Hijo, la verdad, para el que ama la verdad nunca es ofensa. Esa es la verdad, hijo mío. Están en fornicación. Ustedes los dos son libres, son solteros. ¿Y por qué no se casan? Dígamela, denme una razón de peso por qué no se han casado. Y si tuvieran una razón, ¿por qué no pueden esperar antes de fornicar? ¿Por qué no pueden esperar, ¿no? Que se pusieron a fornicar y están queriendo que yo les dé mi bendición? Aunque se enojen conmigo, bendición no les voy a dar. Solo les diré, arrepiéntanse de eso, apártense de eso, o cásense y no estén pecando. Hermano, él decía que a él mismo le dolió porque vio la amargura en su hijo. Se fue sin despedirse. No se despidió de su mamá, de sus hermanos y de mí. No se despidió. A mí como papá me dolió. Y estuvo amargado. Y él decía, a lo mejor fue muy brusco, hice mal. Pero entendió que él lo había hecho solamente por el celo de las cosas de Dios, porque él era un hijo de Dios y no quería que él pierda su alma. Hermanos, cuando la Biblia dice que el papá debe estorbar a los hijos respecto al pecado, no está diciendo con eso que él va a amargarlos, sencillamente está cumpliendo un deber, decirle, hijo, eso está mal conforme a la palabra de Dios. Hijo, eso es pecado. Esto es bueno y esto es malo. No puedo llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, porque hay un ay contra nosotros en la Biblia. Así que, hermanos amados, creo que el ejemplo de Elí es serio porque Dios evaluó esas cosas, si él los estorbaba o no. Y la queja de Dios es, él sabe el pecado de ellos, pero no los estorba, no les dice nada, los deja hacer. No se trata que yo con violencia lo empuje a hacer las cosas que yo creo que él debe hacer, no, pero sí debo decirle, porque alguna vez quizás en el juicio se levantará así, mi padre nunca me dijo, mi madre nunca me dijo que esto era pecado. ¿Entiende? A eso se refería, con estorbar a los hijos, estorbarlos en lo demás, motivarlos, levantarlos, ayudarlos a desarrollarse como personas. Los padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos se desarrollen y tomen alas y emprendan cosas en el nombre de Dios y hagan muchas cosas. Pero hay cosas en las cuales los padres no pueden apoyar a sus hijos. Y aunque los hijos se enojen, yo sé de muchos padres cuyos hijos ya ni los llaman y están amargados porque una vez un joven me dijo, mi mamá, y dijo, ni me apoyó en lo que yo estaba emprendiendo, una nueva vida, lo mismo. Porque él quería solamente convivir con esa niña y la mamá le dijo que eso era malo y se enojó. Hay un precio que pagamos cuando nosotros decimos la verdad a las personas. Hay un precio, hermano. Y a veces ese precio nos duele, nos pesa como padres. Pero sí, la preocupación debe ser, ¿nos aprueba Dios? Y si Dios nos aprueba, gloria a Dios. Los hombres nos desaprueban, aún nuestra propia familia nos reprueba estas cosas. Pero hay un Dios que evalúa cómo los padres hacemos las cosas. Ahora, quiero tomar un tercer papá, Isaac y el pecado del favoritismo. ¿Se acuerdan de Isaac, no? Sí, algunos se acuerdan.
Está en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25, versículo 27. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Esa que le fueron a buscar tan lejos. Buenos alumnos de la escuela dominicana. Rebeca. Y qué linda pareja, ¿no? Cómo es romántico, es digno de una novela turca eso que pasó, ¿no? Cómo se conocieron, cómo se la trajeron de allá y toda esta historia. Hermoso, todo prometía muy bien. Pero después ya, cuando llega la época de los hijos y todo eso, las cosas ya no son tan románticas, se complican un poco. Hay matrimonios que se han separado por el tema de no saber manejar bien las relaciones con los hijos. Mire, el 25-27 del libro de Génesis dice que crecieron los niños. ¿Cómo se llamaban los niños? Esaú, Jacobo, Esaú, lo mismo. Crecieron los niños. Y miren las características que fueron, porque los niños van teniendo sus propias características. Pueden ser gemelos y van a tener características psicológicas. Pueden ser físicamente iguales, pero en su estructura, la estructura de su personalidad es diferente. La psicología de cada uno es diferente. Sus habilidades, sus gustos son muy diferentes. Entonces, aquí describe cómo ellos fueron desarrollando ciertas aptitudes y preferencias como niños, como jóvenes, como adultos. Y eso fue la causa de la separación y del pecado de favoritismo entre Rebeca e Isaac. Crecieron los niños. Mire Esaú cómo fue. Fue diestro en la casa, hombre de campo, velludo, un hombre de pelo en pecho. Al papá le fascinaba. ¡Qué ejemplo de hombría! A él le gustaba un hijo bien macho. Y que casara y traía, y qué feliz era el viejito cuando veía a su hijo un ciervo al hombro, y ahí lo empezaba a asar y preparar, y cómo trabajaba en el campo, y cómo volteaba los árboles con el hacha y hacía leña. El papá fascinado, y hasta el día de hoy hay papás que dicen, ese es el modelo de hijo que yo quiero. Bueno, así era la antigüedad, ¿no? Creo que ya. Pero hay papás tienen ciertos estereotipos de cómo deben ser los hijos. Un tipo, quiero que sea así mi hijo. Y no sale el hijo así. Quiero que sea alentado y trabajador, y el hijo no es muy alentado que digamos, pues entonces el papá ahí se siente defraudado. Papá me decía, yo quería que mi hija fuera como mi mamá, recatada, santa y pura. Mi hija me salió más loca, decía, ay, pero es mi hija, tengo que amarla igual. Bueno, hermanos, Isaac tenía el hijo ideal en Jacob, pero Esaú, Jacob era quietecito, dice, era varón quieto, le gustaba estar en casa, habitaba en tiendas, significa que estaba ahí, no salía para afuera, no le gustaba ir al campo, no le gustaba, le daba hasta terror las armas que él utilizaba. Era todo lo contrario de su hermano Esaú. Y esto, hermanos, creó la división. Y los padres fueron culpables, ¿por qué? Porque cada uno tomó partido por un hijo. Y cuando los padres empiezan a tomar partido por un hijo, vienen problemas, hermanos. ¿O no? ¿Es así? Los papás más antiguos, díganme amén. Sí, es verdad. Rebeca amaba a Jacob porque estaba con ella, estaba ahí, le ayudaba a la mamá, lavaba la loza, limpiaba, estaba allá, estaba acá. Era el chico ideal. Jacob nunca lo veía, llegaba, a Esaú no lo veía, llegaba en la tarde todo hediondo y sucio. En cambio, Jacob estaba ahí en la casa limpiacito, bien vestido y todo. Le encantaba a la mamá ese modelo de hijo, era el hijo ideal para ella. Y el papá decía, cabrón, mira, ahí la casa no sale a hacer nada, solamente flojo y poco hombre. Y quizás qué cosas pensaba el viejito Isaac de Jacob. Y él cada vez más se daba en favorecer a Esaú. Y la mamá, por el contrario, en favorecer a Jacob. A tal punto la mamá favoreció a Jacob que hasta intervino para que él reciba, mañosamente no intervino ella para que reciba la bendición de la primogenitura. Usted conoce la historia, no la voy a repetir. Pero esto nos muestra cómo a veces los padres intervienen para mal, toman decisiones erróneas respecto a los hijos que al final trae problemas. Hermano, el problema que se puso fue tan grave después de que Esaú pierde la bendición de la primogenitura, que dice un día las mamás son muy observadoras, ¿no? La mamá un día le dice, a su hijo Jacob, hijo, lo siento mucho, pero te voy a dar un consejo. Tienes que irte de la casa pronto, ya. ¿Y a dónde? Te voy a mandar allá donde el tío
Labán vivía a la vuelta de la esquina, ¿no? No, vivía en Padán Aram, pero ya en la Mesopotamia, llegando a la Mesopotamia tenía que cruzar desiertos pavorosos, con bandidos, con fieras y todo eso. Allá mandaba el hijo y Jacob no estaba acostumbrado. Esaú hubiese cruzado feliz eso, pero no Jacob. Pero era tanta su angustia. Mamá, ¿me vas a mandar allá? ¿Y cómo voy a llegar yo? Nunca salió de la casa. Le dijo, hijo, vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tu hermano está esperando que se cumplan los días del duelo, del luto de tu padre para matarte. Una vez que el viejito esté sepultado, te va a matar. Y yo no quiero un parricidio en mi casa, no quiero que se repita la historia de Caín y Abel. La mamá no sé qué hizo, pero lo urgió y lo mandó para allá. Bueno, fue una bendición porque en la mitad del desierto tuvo ese encuentro con Dios que ustedes saben, ¿verdad? Que fue una tremenda bendición y se enteró que él estaba en los planes de Dios. Pero, hermanos, si no es porque Dios después respaldó tanto a Jacob, Jacob hubiese terminado muerto porque Esaú tenía mucha gente con la cual lo iba a matar. Al final la historia termina bien, se reconcilian y finalmente los dos están en el funeral del papá. Pero hermano, la enseñanza es que los padres deben dar igual amor a aquellos hijos que aún no son al estilo que ellos hubiesen querido tener. Tu hijo no es como tu papá o tu abuelo, la hija no es como tu mamá, pero son los hijos que Dios te dio. Dales amor, no hagas favoritismo con ninguno de ellos, guíalos a ambos en el temor de Jehová y dales el mismo amor a los dos. Es que uno es un rajatabla y el otro es un santo, no importa, ámalos igual, dales amor por igual. Dios, entre sus hijos aquí en la tierra, tiene algunos que dejan mucho que desear y Dios les da amor. Tiene otros que son maravillosos en ternura, pero Dios a todos los ama por igual. ¿Verdad, hermano? Amén. 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 Y por último dije que tomar 4 padres y después voy a referirme brevemente a la paternidad de Dios. Job, lo vamos a llamar el padre sacerdote. Nos gusta a Job. Parece que él se deleitaba viendo cómo sus hijos se reunían a celebrar los cumpleaños de cada uno de ellos. Se juntaban hasta de cumpleaños la Mara, todos a la casa de la Mara, el buen asado allá. Jacob está de cumpleaños, todos vamos para allá. Qué hermoso era la comunión de los hermanos. Job estaba feliz. Y cuando hasta tarde la noche celebrando se acostaban cansados de sueño los hijos, toda su cantidad de hijos, a las 6 de la mañana cuando todos roncaban en lo mejor, Job ya estaba de pie. ¿Sabe para qué? Para ofrecer holocaustos por cada uno de sus hijos. Holocausto por el pecado de ellos. Era tanta su piedad que él dice que él tenía miedo. Que él decía, quizás alguno de mis hijos habrá ofrendido a Jehová en su corazón, con sus labios, y pensaba en el pecado que podían estar cometiendo los hijos, y él ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Por eso le digo el padre sacerdote. Y hermanos, los hijos dormían a pierna suelta, ni pensaban en sus pecados, pero el papá estaba allí, preocupado de la espiritualidad de sus hijos. Yo le digo hasta el día de hoy, papá, eres bienaventurado si tú te levantas temprano a orar por tus hijos, si antes de irte al trabajo clamas por tus hijos. Me decía tiempo atrás un papá, tengo 3 hijitos, 2 niñas y un niño, y dice que a veces entro a la pieza, duermen ellos, están dormiditos, y miro sus caritas angelicales, dice, se conmueve mi corazón, y los unjo, oro, presérvalos para tu reino, guárdalos de este mundo malo, Señor, úsalos para tu reino. Y dice, paso un momento ahí, orando por mis hijos, guárdalos del diablo. Y oro por ellos siempre. A veces los tomo uno por uno y los bendigo y oro y clamo al Señor por ellos. Sin duda estás haciendo el papel de Job. Sin duda estás haciendo el papel de Job. Él estaba preocupado de si sus hijos ofendían a Dios. Hermano, te preocupa en tu corazón. Más que lo que hacen en el mundo, afuera quizás las cosas que hacen bien o mal en la sociedad, si ellos están en su corazón amando a Dios o están blasfemando el nombre de Dios. Elí no se preocupaba de eso, no le quitaba el sueño. Job sí, muy temprano, pensaba en la relación de sus hijos con Dios. Bienaventurados los padres y las madres que están preocupados por sobre todas las cosas
de la relación de sus hijos con Dios. Si eso les quita el sueño, son bienaventurados. Algunos papás decían tiempo atrás, nosotros, una pareja de padres, estamos felices con nuestros hijos. ¿Y por qué están tan felices? Y me hicieron una lista de cosas que los chicos hacían, que los hacían felices. Lo que me pareció triste es que siguió siendo padres cristianos. En ningún momento mencionaron algún progreso espiritual o alguna característica espiritual de sus hijos. Todas eran cosas que tenían que ver con sus destrezas, en la gimnasia, en las artes, en los estudios formales, en sus resultados, en sus notas, en cómo uno estaba desarrollándose como músico en una academia. Y en fin, hablaron. Yo decía, ¿en qué momento hablan de la espiritualidad de sus hijos? Que me digan como otros papás, ¿sabe que mi hijita ya está orando? Ya hizo su primera oración. ¿Sabe que lee partes de la Biblia? ¿Sabe que ha aprendido texto? Nada de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que para esos padres el desarrollo espiritual de sus hijos, la relación de sus hijos con Dios no era algo relevante, no era algo importante. Papá, mamá, que por sobre todas las cosas tú le ores al Señor y le digas: quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de Dios. Amén. Yo quiero que sean piadosos, yo quiero que te amen a ti. Y luego, en segundo lugar, quiero que sean profesionales destacados en la vida y que saquen títulos en la vida. Pero eso está en segundo lugar. Por sobre todas las cosas, yo quiero que ellos sean hombres y mujeres de Dios, que te amen a ti. Y yo seré feliz, aunque quizás nunca saquen un título universitario, pero seré feliz al comprobar cómo ellos siguen la senda de Jehová. Cómo siguen tu camino, cómo te aman, cómo te sirven. Eso hará feliz mi corazón. Un padre piadoso, una madre piadosa tendrá esa preocupación por sobre todas las otras preocupaciones. No sé si estás de acuerdo conmigo. Amén. 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 La última parte de este mensaje es el modelo paternal de Dios. Jesús es quien primero nos habla de la paternidad de Dios como alguien cercano, como un papá cercano. El apóstol Pablo lo hará en segundo lugar. Jesús, como rabino de su tiempo, fue atípico. Normalmente los rabinos no enseñaban a tratar con Dios de términos tan familiares. Yo creo que los rabinos conservadores de su tiempo se escandalizaban cuando Jesús les decía: oren, papá mío que estás en los cielos, papá. O se habrían escandalizado con Pablo cuando Pablo le decía a Dios, Abba. Era irreverente para el judaísmo tradicional. Nunca un rabino le enseñó a sus discípulos: oren así, papá mío, papi. No. Ellos enseñaban, decían, oh Adonai. Ni siquiera usaban el nombre Yahvé porque era el tetragramaton sagrado. Oh Adonai. Y una tremenda frase de alabanza. Hermoso como honraban a Dios. Pero nunca sintieron a Dios como un padre cercano. Jesús enseñó como el Hijo de Dios que Dios quería ser padre de ellos, más que Adonai, el Señor, el inalcanzable que estaba arriba en la gloria, un padre cercano. Y yo me gozo de la paternidad de Dios, hermano. Me gozo que Jesús nos haya enseñado. Vosotros, Él repitió muchas veces, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Él le decía lo que agradaba y no agradaba al Padre. Él le enseñó a agradar al Padre. Él le dijo: sean como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos a la vez. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él siempre dijo: Dios es un Padre que es modelo para ustedes. Amén. Dios es modelo como Padre. Aprendamos de Dios. Amén. Aprendamos del Señor. ¿Qué deben aprender los padres de Dios como Padre? Los padres deben ser perdonadores. Y deben enseñar a sus hijos a confesar, a pedir perdón, pero al mismo tiempo enseñar a que hay que perdonar. Si usted no es un padre, si usted solamente es un padre castigador, si usted solamente es un padre censurador, no va a lograr mucho. Pero si junto con mostrarle el pecado usted muestra un corazón perdonador, le está dando un lindo ejemplo a sus hijos. Y le dirá así como: Dios nos perdona, hijo, yo también te perdono. Y ese niño dirá: mi padre era un hombre perdonador. Dios es un Dios compasivo y misericordioso aún con nuestros defectos. Te alabo, Señor, por las veces que he caído y tú me levantaste.
El Nuevo Testamento presenta a un Dios, dice, que es paciente con nosotros. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro. El carácter de Dios que está en el Nuevo Testamento como Padre es ese, perdonador y paciente con nosotros. Qué bueno que Dios tiene paciencia con nosotros. Yo cuántas veces le doy gracias porque ha tenido paciencia conmigo, con mis defectos y errores y pecados. Ha tenido y ha sido misericordioso. Otra palabra, el Dios de la Biblia es misericordioso y perdonador, amplio en misericordia. Hasta los cielos llega su misericordia. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, no nos ha castigado conforme merecían nuestros pecados, sino que ha tenido misericordia a tal punto que envió a su Hijo a morir por tus pecados para perdonar tus pecados. Amén. Y hacerte hijo de Dios. Estamos aprendiendo de Dios. Los padres que enseñan a los hijos, aquí hay que restaurar. Ellos restauran al hijo. ¿Cómo la Biblia nos enseña que Dios es un Dios restaurador? La parábola del hijo pródigo. Ese hijo que cualquier papá oriental de ese tiempo no lo habría recibido en la casa, lo habría mandado que se vuelva ahí por donde volvió, por el camino que vino, por la forma en que venía, por lo que había hecho. El hijo mayor se lo dice todo al papá. Tu hijo ha sido esto, y le hace una radiografía exacta al papá de cómo es el hijo y cómo debería tratarlo. Esa es la manera tradicional de ver a un hijo de las condiciones de este hijo. Pero hermanos, Jesús está representando no un padre tradicional hebreo, está representando a Dios en esa parábola. Jesús no está enseñando paternidad humana en esa parábola, está enseñando la paternidad de Dios. Dios levanta al caído. 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Y lo acogerá y lo perdonará. Llegará sucio, pero al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, Jehová. Los padres que ayudan a los hijos a superar sus errores, a restaurarlos, hacen bien porque están haciendo conforme al modelo paternal de Dios. Los hijos que aprenden a decirle, hijo, levántate, levántate. Es que me equivoqué, es que no puedo. Levántate, hijo. Dios es contigo. Oraré por ti y te levantarás. Es que he fracasado tantas veces. El Señor te levantará. No, levántate en el nombre de Jehová y sirve a Dios. Hermanos, qué lindo modelo si usted es así con sus hijos. Si los restaura, si los perdona, si es paciente y está dispuesto a perdonarlos. Ahora, Dios nos adoptó como hijos cuando nosotros no lo merecíamos. No solamente nos perdonó, nos adoptó como hijos. Tú puedes perdonar a una persona, pero de ahí una persona que te ofendió, te hizo daño y te hizo la vida a cuadrito, ¿no es cierto? Y te perjudicó mucho. ¿Qué puedes hacer tú? Sí, capaz que lo perdonemos, en una de esas, ¿no? Capaz que el coraje nos da y lo perdonamos, ¿ya? Pero tú luego ¿Lo empezarías a amar? Ahí ya se pone difícil. Y por último, ¿te lo llevarías a tu casa a vivir contigo? ¡Oh, de a dónde! Ese infeliz. Y último, y lo adoptarías como hijo y lo tratarías y lo ayudarías y le pagarías una carrera universitaria. ¿Qué pregunta hace, pastor? Jamás, pues. Bueno, eso hizo Dios con nosotros. Eso hace Dios con nosotros. De enemigos nos perdona y luego nos adopta como hijos. Amén. Y el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. A nosotros que éramos enemigos en la carne, dice el apóstol Pablo, con Él nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, porque eso hace un padre que restaura a un hijo. Y Dios lo hizo con nosotros. Gálatas 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos adoptó como hijos. Y en este trato, hermanos, Él se revela como Padre y dice que no se avergüenza de llamarse Padre de nosotros. Amén. Qué hermosa esa frase, ¿no? Está en Hebreos. Qué hermoso eso. No se avergüenza de llamarse Padre de nosotros. Hay papás que le dicen a sus hijos, me avergüenzo de ser tu padre, no quiero que me llames más padre por todo lo que ha sido tu vida. Pero Dios no se avergüenza de llamarse Padre de nosotros. Amén. Porque les ha preparado una ciudad. Esto nos muestra también que Dios es previsor para el futuro. Con esto termino. El Padre
está preocupado de nuestro futuro y que nuestro futuro sea glorioso con el Señor. Tú como padre, ¿deseas ver a tu hijo en la gloria? ¿A tu hija, a tus hijos? ¿Estás preocupado por eso? ¿Oras por eso? ¿Siembras la palabra de Dios en su corazón para que eso se produzca? Gloria a Dios si lo estás haciendo. Te desvelas, no porque tu hijo va a reprobar la carrera. ¿Y por qué está enojado, hermano? Este cabro dijo, tercera carrera que ya se va a echar, dijo, he gastado millones en él, dijo, ya me tiene hasta aquí, pierdo el sueño. Y yo le dije esa vez, pero usted, hay otra cosa más en la que debiera perder el sueño, que su hijo se está perdiendo del camino de la fe. Bueno, dijo, eso es arreglable, pero esto de la carrera, la plata que me ha salido. Claro, para algunos papás la parte económica es lo que les hincha, po. Pero no les quita el sueño ver que sus hijos no aman a Dios, no sirven al Señor, han perdido interés en las cosas espirituales. ¿Qué papá se levanta a las 3 de la mañana a orar? Por eso. ¿Qué padre ayuna y clama? Por eso. Porque quiere ver a su hijo en la gloria, quiere abrazarlo junto a Cristo algún día, quiere que todos sus hijitos estén allá. Y su anhelo más grande por el cual se desvela, ora, llora, ayuna y clama y dobla sus rodillas, es por eso. Eso hacía Job. Y eso es el ejemplo que Dios nos ha dado. Dios ha preparado un lugar. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Señor quiere tener sus hijos en la gloria con Él. No quiere que ninguno de sus hijos perezca. Los quiere allá en la gloria. Así que, hermanos amados, concluyo con estas palabras. El modelo de Dios es el modelo que cada padre debe imitar. Amén. Mire, el mundo da muchos modelos de cómo ser padres y madres. Me decía una persona, yo ya me decía, voy para los 70 años y he estado, desde que era joven, recién casado, de la charla que nos dieron, el cura nos dio una charla cuando estábamos recién de novios, hasta la última charla que asistí esta semana por un representante del Mineduc. Y todo, dice, me han dado distintos modelos de cómo debe ser un padre. Y el padre que era de mis tiempos, cuando yo me formé, cómo debía ser, me dijo, no es ni parecido con el modelo de padre, cuando yo ya tuve mis hijos que ahora son adultos, ni es ni parecido al que escuché ayer. Claro, el mundo nos da diferentes modelos cómo deben ser los padres, pero para nosotros busquemos el modelo que no cambia. Los modelos van cambiando de acuerdo a las épocas y a las culturas. El modelo de Dios es siempre el mismo. Amén. Porque lo da Dios. Y gloria a Dios. Sé como Dios quiere que seas como padre, no como el mundo quiere que seas. No llenes las expectativas del mundo, llena las expectativas de Dios. Sé como Dios quiere que seas. Papá, pídele sabiduría a Dios. Pídele sabiduría. Cada vez que vas a hablar con tus hijos, no estés pensando ¿qué le vas a decir tú? Dile, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría. Necesito hablar con mi hijo que parece que anda en droga. Mi hija que no sé en qué anda. Quiero hablar con ellos, pero no sea yo, sino tú dándome la palabra. Yo no sé qué decirle. Pone las palabras en mi boca. Alguno dirá, pero eso es para el púlpito, hermano. Yo necesito la palabra de Dios, el consejo de Dios a cada momento. Amén. Cuando hablo, cuando aconsejo, necesito que Dios hable con su sabiduría, con la gracia que Él sabe dar. Qué hermoso esto de tener a Dios como Padre. El apóstol Pablo va un poco más allá que Jesús y cuando dice que el Espíritu Santo, no es Pablo, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo va un poco más allá que Jesús porque el Espíritu hace que a Dios lo llamemos Abba. Una palabra aramea que no se utilizaba en la formalidad. Jamás un hijo delante de una comida ahí entre los colegas, el papá o entre muchos invitados le diría ¡Abba! Y lo iría a saludar. Como los chilenos decimos, ¡oh, viejito, ¿cómo estás, viejo querido? No, eso es una tremenda informalidad. Señor Padre, ¿me permite retirarme de la mesa? Tremendas formalidades. Y Jesús, y Pablo dice que nosotros llamamos a Dios Abba. Abba le llamaba al niño en la casa. Es parecido como papito, no es exactamente eso, pero es la familiaridad del niño que va y se cuelga de mi viejito querido, lo abraza, es más o menos a ese nivel. Y Jesús dice, y Pablo dice, y el Espíritu dice, así llamen a Dios, porque Dios es el Padre por excelencia. Amén. Y eso, ¿qué significa eso? Que es un Dios cercano.
Si Él quiere que lo llamemos Abba, porque el Espíritu produce en nosotros llamarlo Abba, papá. Yo le he dicho muchas veces Abba, aunque no es palabra de mi idioma. Pero no sé qué otra palabra en castellano tengo para decirle Dios de manera, papá de manera cercana. Que Dios nos ayude en tratar de mano. Y que esta palabra, un poquito larga, les haya ayudado en lo espiritual, les ayude.